Tiene la palabra el senador Mieres. Gracias, presidenta. Nosotros vamos a realizar una única intervención referida a los 2 puntos del orden del día. Por lo tanto, le voy a pedir la dispensa del caso porque eventualmente voy a hacer alusión al segundo punto del orden del día, porque yo entiendo que ambos están vinculados absoluta y directamente y tienen que ver con un telón de fondo que está relacionado con una profunda crisis de la competitividad que el Uruguay está viviendo, no desde ahora, no desde el 23 de enero, por favor. Nadie descubrió la pólvora cuando se produjo esa manifestación del mes pasado. Hace años que estamos viviendo este problema, que se empezó a generar en los momentos de mayor bonanza del país, que se disimuló justamente por ello, porque teníamos un momento en donde los precios internacionales permitían un crecimiento espectacular, pero a la sombra y disimulado bajo ese crecimiento espectacular se crearon las condiciones de una crisis de la competitividad que tiene un nombre propio, que es el incremento desaforado del gasto público, y no me estoy refiriendo a las políticas sociales, por favor, sino a un gasto exacerbado en todo el aparato del Estado, nacional y departamental, como está saliendo hoy públicamente todos los días. Y cuestiones superfluas que no mueven la aguja, pero que son malas señales, y cuestiones de fondo que sí mueven la aguja y que tienen repercusión directa en las cuentas públicas. Solo recordar que en el año 2010, cuando empezó el periodo de gobierno anterior, en el proyecto de ley de presupuesto se planteó que al finalizar el periodo con un crecimiento de la economía menor del que efectivamente existió íbamos a tener un déficit fiscal de 0,8 y terminamos con 3,6. A tal punto se expandió el gasto público de manera desenfrenada y exacerbada. Y quiero decir una cosa, porque esta gente del movimiento Autoconvocados habla como si nadie en el sistema político lo hubiera dicho. Y yo quiero decir que a nosotros no nos incluye esa situación. Nosotros, el Partido Independiente, hace años, y sé que otros partidos probablemente también, pero en lo que hace el Partido Independiente, hace años que venimos señalando el problema que se estaba gestando por el desarrollo de un sistema de funcionamiento sustentado en la idea de un crecimiento de la economía que tenía como motor los precios internacionales y, mientras tanto, desarrollando un déficit fiscal que se podía volver, apenas se frenara un poco el crecimiento internacional, insostenible. Y eso fue lo que ocurrió. Pero lo dijimos en nuestro programa de gobierno del 2014, está disponible para el que quiera leerlo, y lo dijimos en la discusión presupuestal y en las sucesivas rendiciones de cuentas, particularmente el diputado Iván Posada lo ha planteado N veces, reclamando la regla fiscal, planteando un límite al gasto que tuviera en consonancia con las posibilidades y las oportunidades del país. Tenemos una profunda crisis de competitividad que no es solo del sector agropecuario, es de todo el aparato productivo. No es correcto centralizar la cuestión en si el problema está en el sector tal o el sector cual, como tampoco es cierto que la solución sea resolver puntualmente aquí o allá. Nosotros vamos a votar estos 2 proyectos de ley, porque van en la dirección de aliviar un poco, pero vamos a decir la verdad. Todos sabemos que estas cosas no solucionan de fondo el problema que sí hay que abordar y que no se va a resolver con respuestas puntuales dedicadas a tal sector o a tal otro subsector o a tal conjunto de productores o a tal grupo con ciertas características, porque es un problema de fondo. Y si el gobierno no quiere asumir que ese es un problema de fondo estructural que requiere respuestas también profundas, vamos a seguir arrastrando el tema y agravando el tema, porque esto explotó como reclamo, porque este proyecto de ley venía de antes, decía el senador Pintado, y yo estoy de acuerdo, venía de antes, pero también el reclamo de la crisis de competitividad viene de antes. ¿Cuántas veces escuchamos
a diferentes representantes del sector productivo reclamar por el problema de competitividad, no el 23 de enero, mucho antes. Hace por lo menos un par de años que estamos con este problema. Desde que el ritmo del crecimiento de la economía se fue frenando, empezó el problema porque dejó al desnudo la ecuación insostenible de un gasto público exacerbado en relación a nuestras posibilidades de desarrollo productivo. Y está claro que el dínamo para salir adelante es generar nuevas condiciones de competitividad. Y aquí está el tema de fondo. Entonces, estos proyectos de ley, por supuesto que hacen su aportecito, pero son insuficientes. El proyecto de ley, además, por supuesto que hay que apoyar al sector lechero, que tiene sus propios problemas específicos, además, y parte de ellos están asumidos en este proyecto que vamos a votar con total convicción. Pero también es cierto que el problema del sector lechero que arranca en esta última etapa en el 2015 tiene que ver con costos, con una ecuación de costos que no le cierra. Pero dejemos de lado el sector lechero, pensemos en el sector arrocero, que es de punta en el Uruguay. ¿Quién puede dudar que el sector arrocero es, desde todo punto de vista, un ejemplo paradigmático de productividad? Si tenemos una producción de toneladas de arroz por hectáreas que es a escala mundial de los primeros del mundo, y además con una calidad de grano que es de los primeros del mundo, y no es rentable. Bueno, cuando pasa eso, el problema lo tenemos nosotros. El problema está adentro de la ecuación que funciona hoy en la economía de este país. Si el sector arrocero este año está sembrando menos área de producción que el año pasado, siendo que produce con la mejor productividad del mundo y con la mejor calidad del mundo, hay un problema endógeno. No le podemos echar la culpa al sector, no le podemos echar la culpa al productor. Lo que tenemos arriba de la mesa es un problema de cómo se han articulado las políticas desde ese punto de vista. Entonces, yo creo, señora presidenta, que aquí hay que encarar el toro por los cuernos y hay que ir a fondo. Y espero, realmente me alegra mucho que el Gobierno haya reaccionado rápidamente estableciendo una mesa de diálogo, de negociación, que se va a instalar a partir del 19, que ya tuvo sus instancias, pero que ahora se anuncia que se instalará a partir del próximo 19 de febrero. Y me parece que ese es un camino imprescindible. Lo primero es aceptar que el problema existe y diagnosticarlo bien, que yo creo que ahí sí sigue habiendo un problema, porque el Gobierno está leyendo mal cuál es la naturaleza del problema. El problema es un problema estructural que requiere decisiones mucho más de fondo. No se va a arreglar nada con reducir el porcentaje del IVA al gasoil. Se tira una cosa que es ciertamente muy insuficiente. Hay tres grandes cosas para hacer, señora presidenta. Tres grandes cosas que son fundamentales y que hay que empezar a hacerlas ya. Algunas tienen efecto inmediato y otras tienen efecto mediato. Nosotros vamos a votar estos proyectos de ley, pero lo que está atrás de fondo es llevar adelante una serie de medidas de reducción del gasto. Esa es una primera línea de trabajo que hay que llevar adelante de una vez por todas, de reducción del gasto en cosas fuertes. Y yo sé que estamos en un año donde el tironeo viene al revés, porque se acercan las elecciones y en general todo gobierno cuando se acercan las elecciones, en vez de frenar el potro lo larga con todo. Pero acá hay que llevar adelante medidas de fondo vinculadas con la reducción del gasto público y no de las políticas sociales, que nadie me malinterprete, que en todo caso sí hay que estudiar qué impacto están teniendo las políticas sociales, porque que sean políticas sociales no es patente de corso para que los resultados sean cualquier cosa. Pero en todo caso a mí me importa que haya políticas sociales fuertes y exitosas, políticas educativas, políticas dirigidas a los sectores en situación de marginalidad, políticas de vivienda, etcétera, etcétera. Pero hay mucha gordura en el aparato del Estado y hay cosas muy gordas y no es cierto que es solo de segundo orden. Todo el gasto vinculado con el incremento brutal de los cargos de confianza, todo el gasto vinculado con
con lo que se ha prohijado por debajo de las empresas de derecho privado, pero que utilizan fondos públicos, subsidiarias de las empresas públicas. Todos los días nos encontramos con una sorpresa nueva, de gastos increíbles, inaceptables, con total desparpajo, con total falta de sentido de responsabilidad con respecto a la gestión pública. Hay que tomar medidas de control, hay que tomar medidas de reducción, y tiene el gobierno la oportunidad de hacerlo y de dejar eso como su mejor herencia, demostrando que toma en serio que hay un problema grave con el gasto público. En segundo lugar, la apertura al mundo. La apertura al mundo es directamente competitividad, porque la aprobación de acuerdos de comercio con terceros países implica reducción de aranceles, que es como si le quitaran un impuesto a las exportaciones. Y esto hay que entenderlo rápidamente, porque el Uruguay sale beneficiado y, sin embargo, el gobierno está trancado. No porque el gobierno esto no es porque el gobierno no lo entienda. El gobierno lo entiende muy bien, la Cancillería lo ha dicho N veces. El problema es que está trancado porque dentro del partido de gobierno se le pone el palo en la rueda a este tipo de medidas. Y, entre tanto, ¿quiénes quedan de rehenes? El sector productivo. Y, ojo, cuando decimos el sector productivo y la crisis de competitividad del aparato productivo, decimos que no es solo el sector agropecuario, decimos que es toda la producción, pero también decimos que son los trabajadores. Y eso es lo que hay que terminar de entender, porque acá los que terminan pagando la cuenta son los que no encuentran empleo. Este país está creciendo y no aumenta el empleo. ¿Por qué no aumenta el empleo? ¿Porque la gente es mala y no quiere dar trabajo? ¿Por qué no aumenta el empleo? Porque hay una crisis de competitividad y porque generar fuentes de trabajo tiene costos que, sumados a los otros costos, generan la ecuación de que se crece como se puede, pero no se brindan más fuentes de trabajo. Y esto hay que entenderlo en un año de debate particular entre los sectores empleadores y los sectores de trabajadores. Y hay que asumir que tenemos que modificar la ecuación, y por eso es muy importante que el aparato productivo uruguayo tenga mayores oportunidades de colocación de productos a mejores precios en distintas partes del mundo. Y eso implica aprobar tratados de comercio, de libre comercio con terceros países. Y eso implica que el partido de gobierno deje de trancar las oportunidades de que el Uruguay pueda vender mejor a mejores precios. Porque, repito, un acuerdo de libre comercio que implica eliminación de aranceles implica de alguna manera el mismo efecto que desgravar, que bajar impuestos. Y finalmente, señora presidenta, cuando uno mira los números hay cosas que rompen los ojos. El precio del gasoil en el Uruguay hasta el año 2006, los últimos años, se mantuvo con una diferencia con el precio de paridad de importación de menos del 10%, hasta el 2006 inclusive. Pero a partir del 2007 los desvíos se vuelven superiores al 10%, con picos altos en 2009 y 2010, donde costó respectivamente un 35% y un 27% más. Luego redujo al 14%, al 22%, pero, señora presidenta, desde que empezó este gobierno, en 2015 al 2017, la diferencia con el precio de paridad de importación está en el orden del 45%, 50%, 44%. 45% en 2015, 51% en 2016, 44% en 2017. Esto lo analizó nuestro diputado Iván Posada en estos días, buscando explicaciones a este asunto. Ustedes se dan cuenta que simplemente con una medida, no la reducción del 15%, del IVA, el gasoil, no, simplemente tomando la medida de poner el precio del gasoil, producido por ANCAP o comprado desde el exterior, como ustedes prefieran, comprado por ANCAP, como quieran, pero poniendo el precio del gasoil al precio de paridad de importación, la recuperación de competitividad es inmediata y es de un volumen, de una entidad
realmente muy significativa. Y algunos dirán, bueno, sí, pero con el déficit fiscal actual, es verdad, con el déficit fiscal actual se genera un problema. Pero yo digo, ¿y cuánto incrementa de recaudación el Estado en forma paralela por lo que implica de aumento de la producción si nosotros generamos este shock de competitividad? ¿Qué ocurriría en el aparato productivo si repentinamente el Estado genera una reducción del precio del gasoil en serio? No esto. Yo creo, señora presidenta, que hay un error en la estrategia del Gobierno. El Gobierno ha recibido los cuestionamientos, que repito, no son del 23 de enero, no es un invento de los autoconvocados. En todo caso, yo creo que todo ese movimiento nace de algo así como la gota que desbordó el vaso, que después de haber avisado el propio presidente de la República que iba a haber una atenuación de la carga de las tarifas, el 1 de enero se descolgaron con nuevos aumentos. Pero es una cosa coyuntural, porque en realidad el problema es estructural y viene de atrás, y hace meses y años que se viene planteando. Entonces hay que tomar una medida de fondo, porque si el Gobierno piensa que va a resolver el problema del malestar productivo o de la crisis de competitividad con pequeñas medidas del porte de la que vamos a votar hoy en el segundo punto del orden del día, está muy equivocado. Ahora, si jugamos a una política fuerte de generar un hecho que cambia la ecuación y al mismo tiempo desarrollamos una política agresiva de acuerdos en el exterior para mejorar las condiciones de ingreso de nuestros productos en el mercado y una política fuerte de reducción del gasto, yo creo, señora presidenta, que se cambia radicalmente la situación y esa es la cuestión que nosotros desde el Partido Independiente nos gustaría escuchar de este Gobierno, sin embargo de lo cual obviamente vamos a acompañar estas medidas, pero sabiendo que el problema sigue existiendo, persistiendo y agravándose en la medida que no haya soluciones de fondo. Gracias, presidente.